Buenas noches con todos. Es un placer para la Asociación Morenada Porteño de Puno iniciar este tercer ciclo cultural denominado Migración y Devoción. Como segundo invitado en esta oportunidad está don Walter Rodríguez Vázquez, decano del Colegio de Antropólogos de Puno, quien ha tenido el honor de aceptar la invitación para tratar este tema. En la noche o en este día también nos está acompañando Luisa Chan. Buenas noches, Luisa. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, señor Walter Rodríguez. La primera pregunta con la que iniciamos esta entrevista, don Walter, es sobre la festividad de la Candelaria, cómo él ha visto, digamos, un poco su evolución en estos años y el crecimiento, sobre todo, de participantes activos en la festividad. Buenas noches, don Alejandro, buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar, gracias por esta cordial invitación. Bueno, todos conocemos cómo ha ido evolucionando la festividad de la Virgen de la Candelaria. Por cierto que no existe un documento vertebral que pueda orientarnos sobre todo el proceso, pero hay bastantes escritos, claro, desde las diversas perspectivas de cada investigador, ¿no? Sin embargo, los antropólogos somos los que estamos más interesados en ello por nuestro propio interés y nuestra formación. La festividad de la Candelaria ya saben que se ha venido complejizando. Las nuevas generaciones seguramente no conocen mucho, aunque claro, sí conocen sobre cómo por lo menos en las últimas tres décadas, cómo se ha desarrollado esta festividad. Yo distingo entre la festividad y la fiesta. La festividad es un evento macro que tiene varios espacios, varios componentes, el componente religioso, ritual, tanto ritual andino como ritual cristiano católico, tiene un componente social, también cultural fuerte y lógicamente que también tiene un componente económico que en estas últimas décadas ha ido creciendo y bueno, producto de ello es que se ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y en este aspecto yo quiero en este momento también, como lo hago en otras ocasiones, rendir mi homenaje póstumo al antropólogo Luperio Onofre Mamani, con quien trabajamos el expediente Candelaria para la UNESCO, también convocados por el Ministerio de Cultura. Y fue una reunión multisectorial, ¿no? Multidisciplinaria. Se ha analizado bastante la festividad y claro, hay muchos componentes. Lamentablemente este año nos hemos visto privados de ello por esta pandemia. Esperamos que al próximo año ojalá pudiera superarse este problema sanitario que nos preocupa a todos. Pero a pesar de ello queda en la mentalidad de todos, en la convicción y sobre todo en la devoción, la grandeza de esta festividad. Cada componente, no solamente los devotos, también danzantes, músicos, comerciantes, empresarios, se han visto afectados. Los danzantes seguramente que extrañan el aspecto solidario, el aspecto de relacionamiento, porque ese es el otro componente que es la fiesta. Pero para otros está dentro del espíritu esa devoción al ícono que ha convocado a toda esta colectividad, que es la devoción a la Virgen de la Candelaria. Ahora, el motivo de la conferencia que ustedes es tocar la migración, ¿no es cierto? Y la devoción a la Virgen de la Candelaria. Entonces, estoy llamando a ustedes también para de repente, en la medida de las posibilidades, a poder dar respuesta a vuestras inquietudes. Sí, justo en mi caso, mi familia es jaujina. Es más, hoy estoy con una manta jaujina atrás. Y por diferentes circunstancias, yo llegué a bailar a Puno, me relacioné con familias puneñas, migrantes de Pomaca, de Juli, en los años 80. Y ahora que he venido, digamos, con más frecuencia y con más cercanía en esta última década, yo me preguntaba por qué llegué a Puno. Y mi abuela materna es de una zona de Huasquicha que está muy cerca a Jauja. Y ahí hay un baile que es la Pachaguara. Es un baile de negritos, máscara negra, bembone, y usan paraguas para la lluvia. Y en los días previos hay otra ceremonia que consiste en cruzar el río. De hecho, entre esa máscara negra, la bemba, y el moreno, hay una relación. Y por otro lado, otro personaje que lo bailo en la tunantada es el chuto. Y chuto también tiene los labios gruesos, pero chuto en aymara es bembón. Por eso es que nos llamamos chuto, ¿no? Y hace poco tocábamos compositor anterior a Lumbreras, ¿no? Quien con el Imperio Wari de alguna manera hace una interrelación entre
incaico, lo aymara, lo chavín, digamos, tratando de buscar conexiones, ¿no? Y yo también me he preguntado, digamos, por qué llegué a Puno y por qué además tengo muchos amigos que son del Valle del Mantaro que están ahí. Sé que en la época de Pan, que me parece, llegaron víctimas de las zonas aymaras a las zonas sausas de esa época. Entiendo que de alguna manera debe haber conexiones que nos hacen volver a nuestras raíces y que a veces no necesariamente somos migrantes. Yo cuando me enfundo pues el traje de moreno con la máscara siento una magia especial, muy similar a la cuando bailo tunantada con máscara también, ¿no? El anonimato es una particularidad, digamos, en el caso de los morenos. Y traía esta reflexión un poco para preguntar, digamos, en su perspectiva, ¿cómo ve estas relaciones, digamos, históricas, ancestrales, estos vínculos entre la cultura aymara y las otras culturas que se han desarrollado en el Perú, y particularmente asociadas a la festividad, ¿no? Bueno, las migraciones no son recientes. El hombre históricamente ha sido un ser transhumante. Entonces se ha trasladado de un lugar a otro y han echado raíces, se han instalado en diversos lugares, llevando su lengua, llevando sus costumbres. Y lógicamente que el entorno natural es fundamental para que ellos vayan creando también su propia cultura, su propio contexto, pese a que, claro, se han trasladado de un lugar a otro. Es el caso, por ejemplo, de los traslados forzados que realizaron los incas a través de los mitimaes, ¿no es cierto? Entonces, se han asentado y han quedado raíces. Por ejemplo, aquí en Ichu, mucho se habla de que son migrantes ecuatorianos, los chiquiris, por su indumentaria. Lo mismo en Jauja también, que es un lugar de migración, no solamente del sur hacia ese sector, también han venido de la zona centro aquí, ¿no? Ha habido migraciones precolombinas, coloniales, republicanas, y es un movimiento social muy importante la migración. La migración pues tiene muchos matices. Se migra, se retira de las raíces de sus pueblos por muchas razones. En estas últimas décadas, uno de los elementos que ha impulsado sobre todo la migración a la costa y de la sierra a la costa ha sido el terrorismo, ¿no es cierto? Ahora también migran por algunas dificultades, digamos, naturales. La poca productividad de la tierra, también la migración, otro motivo de migración es la educación, buscar mejores condiciones de vida. Entonces, al migrar, resulta de que uno lleva también la cultura de sus pueblos. Y junto a ello, yo estaba viendo, ¿no?, que la migración, no solamente por desastres naturales, también son las migraciones, ¿no?, sino hay también la inmigración, el retorno. Pero hablando de las migraciones y los grupos humanos, ellos van también llevando sus fiestas, ellos llevan sus íconos religiosos de su lugar de origen, porque se han enraizado ahí, ¿no? De ahí que en las migraciones prehispánicas han llevado sus íconos prehispánicos. En la época ya hispánica de la dominación, pues nos han llegado otros íconos religiosos de Europa. Y eso se ha enraizado, y el hombre andino lleva esos íconos a sus lugares del nuevo establecimiento. Y en muchos lugares, el primer ícono de posicionamiento del lugar de origen, ¿no?, al lugar de estadía reciente, es la cruz. No tanto las vírgenes, porque es un elemento de posicionamiento. Lo primero que hacen cuando uno llega es plantar una cruz en el lugar de donde está posicionándose. Si no, vean ustedes los alrededores de Lima, aquí mismo en Puno. Sí. Nosotros hemos hecho varios estudios sobre las cruces, primeramente de Bellavista, y luego aparecieron tantas cruces que tenemos alrededor de la ciudad. Muchas de estas cruces son devociones de migrantes. Entonces, lo que hace como signo de posesionamiento de un territorio es una cruz. Y eso no solamente es porque cuente por un producto de la evangelización, porque los curas que vinieron en el proceso de extirpación de idolatrías sobre nuestras huacas han impuesto la cruz, y eso nos deviene por este proceso. Después vienen otros ya íconos religiosos, los santos patrones, San Santiago, como en Jauja, por ejemplo, ¿no? Santiago es el patrón dominante en esa zona. También se llevan sus vírgenes, ¿no? En el caso de los puneños, sobre todo urbanos, y eso quiero recalcar, llevan como devoción a la Virgen de la Candelaria. Estos son los migrantes urbanos, porque los migrantes rurales llevan sus propios íconos. En Lima, por ejemplo, llevan
a sus santos patronos. Lo mismo los jaujinos cuando van a Lima llevan a su santo patrón San Santiago y llevan con ellos su tumantal, porque es una expresión de identidad que ellos han ido construyendo desde hace décadas. Es un ícono religioso, pero también es un ícono que le representa para ellos la alegría, la fiesta, el relacionamiento que tuvieron en sus raíces. Entonces, para no, digamos, desadaptarse, porque tienen que tener un proceso de adaptación en los nuevos lugares de ocupación, tienen que buscar elementos de cohesión. Y un elemento de cohesión es el ícono religioso. Entonces, es lo que, claro, en algunos casos se le ha llamado pues, la cultura religiosa que tenemos todos los migrantes. Luisa, tú tienes a ancestros japoneses, a veces vives en Japón, a veces en Lima. ¿Alguna pregunta para don Walter? Sí, bueno, en sí yo le quería preguntar ¿cuál creía que era el factor más influyente para que las personas, por ejemplo, personas como yo que tal vez no hemos nacido en Puno, pero tenemos corazón puneño, ¿qué es lo que ha impactado tanto en estas personas para que vayan a la festividad, ¿no? Bueno, lo primero es la transmisión oral. Ustedes tienen amistades, hacen amistades en otros entornos y reciben información de los acontecimientos de otros lugares. Eso llama la atención y lo subyuga a veces, ¿no es cierto? Entonces las amistades dicen, mira, este lugar tiene estas características. Y también el contexto cultural, porque Puno no también tiene un gran atractivo natural que es el lago Titicaca. Entonces muchos desean conocer el lago más alto del mundo, el lago navegable. Y es más, la cultura quechua aymara instalada en el altiplano del Collao también tiene una larga historia, una rica historia. Igual que en otros contextos, por ejemplo, los lugares donde está Chavín de Huántar, donde está Pachacama, ¿cierto? Por ejemplo, los cusqueños orgullosos de Sacsayhuamán, ¿no? Orgullosísimos de Machu Picchu. Todos esos atractivos también históricos hacen que atraigan a los migrantes. Y en el caso de la participación de ustedes en una festividad, es también el relacionamiento amical, la información que reciben ustedes. Entonces viene ahí una especie de curiosidad cultural, porque todos somos curiosos desde la niñez, pero hay una curiosidad cultural por aprender, por relacionarse con otras personas, por relacionarse y conocer también otras simbologías, otros contextos, y ahí es donde la gente viene. Si bien no se quedan como migrantes, pero son migrantes, no diré estacionarios, sino circunstanciales. Regresan a Lima y retornan para la festividad. Es una migración intermitente solamente en los casos de estas celebraciones. Y luego, cuando están aquí, quedan subyugados, ¿no? Porque, en primer lugar, las danzas puneñas tienen una riqueza en colorido, una riqueza en variedad, una riqueza en música, una diversidad en vestuario que a cualquiera lo sube. No sucede esto con otros contextos. Es cierto que con el respeto que les tengo a otras poblaciones que tienen su propia diversidad, su riqueza cultural, aquí en Puno realmente nos sentimos orgullosos de la gran cantidad en el caso de danzas. Y también los rituales son diferentes a los rituales que todavía persisten y que en otros contextos ya han ido desapareciendo por este efecto de la modernidad. Hay como un orgullo por la cultura andina, ¿no? Uno muestra pues su folclore, su vestimenta, sus danzas, ¿no? Yo me acuerdo que en esa época ir a Puno desde Lima sonaba que como que muy lejos, ¿no? Vamos a Puno, ¿no? Hoy vamos a Puno, es 3 horas, estamos en Puno, ¿no? Con espera en el aeropuerto. O si vamos a Puno, aprovechamos para ir a Cusco y Arequipa. O vamos a Puno y estamos una semana ahí y aprovechamos para conocer o participar más activamente de la festividad. Y uno además muestra sus fotos y se siente muy orgulloso, digamos, de mostrar su vestuario, incluso bailamos en Lima, ¿no? También, y eso le pregunto, ¿ha crecido este tema, este sentimiento cultural o esta revaloración cultural de las costumbres andinas que, digamos, en los años 70, 80, no era tan intenso, no era tan mostrado, digamos, ¿no? ¿Cómo lo ve, don Walter? La fiesta, pues, como decimos en Puno, es un atractivo inicialmente
las festividades hace un siglo atrás eran simplemente acontecimiento local, ¿no? Claro. La población ha ido creciendo. Como todos los contextos urbanos del país, se han ido expandiendo. Los primeros migrantes también aquí a la ciudad han sido provenientes de provincias, de nuestras propias provincias, que han ocupado las zonas a los alrededores de la ciudad. Ha crecido la ciudad y ellos, claro, como les decía en un principio, han traído sus propios íconos, que son sus cruces. Por eso que hay más de 30 cruces alrededor de la ciudad que son sobre Plaza de Mayo. Muchas de ellas son migrantes, han sido trasplantadas de otros lugares, traídas. Pero el ícono fundamental aquí es la Virgen de la Candelaria, ¿no? Entonces, el ícono urbano que también ha recibido la devoción de los primeros grupos, ¿no? Que han sido las primeras comunidades que hasta ahora todavía persisten algunas alrededor de la ciudad, ¿no? La zona de Ichu, Guayatani, de Piruapirguani, aquí de los Chuyuni. Ellos son los primeros que han ido construyendo la identidad de esta festividad. Y luego se ha expandido al mismo contexto urbano. De ahí que las danzas urbanas también han crecido, se han complejizado, han crecido en cantidad, ¿no es cierto?, en calidad. ¿Quién no quisiera un foráneo, como decimos, un migrante, transformarse? Porque eso es lo que quiere un migrante. Viene la transformación en la fiesta de ponerse un traje, por ejemplo, de moreno, o ponerse un traje de diablo, ¿no? O de caporal, ponerse la máscara. Y claro, este hecho significa ya dejar de ser yo. En el caso de usted, don Alejandro, usted se viste con un traje de moreno y deja de ser Alejandro. Entonces, un moreno más en ese grupo se transforma simbólicamente con el grupo, y ahí es donde va consolidando una identidad. Esa identidad está relacionada simbólicamente con el grupo danzario y con las personas que lo llevaron, que lo invitaron. Y ahí se va consolidando también lazos de amistad, de reciprocidad, y eso hace que uno vaya consolidando esa identidad con la ciudad, con su cultura, en este caso con su danza, y con el personaje que usted escoge para danzar. Uno se pregunta, ¿y para qué danzo? ¿Por qué bailo? ¿Y para quién le bailo? Ahí viene la respuesta. Estoy hablándole para la Virgen de la Candelaria, y lo que decía la negrita que está acompañando, decía, a mí me han dicho que baile 3 años, ¿no es cierto? Esa es la promesa de identidad. Ahí viene el componente religioso, porque toda fiesta, ¿no es cierto?, tiene una función social, pero también tiene una función religiosa, de acercamiento a Dios, de acercamiento al ícono que algo uno le pide. Entonces se consolida esa identidad religiosa y también la identidad social a través de la danza, que es el nexo de, digamos, consolidar identidades. Una preguntita más. ¿Usted cómo cree que la devoción hacia la Virgen de la Candelaria ha evolucionado, o sea, actualmente, ¿no? Porque yo imagino que hace unos años atrás o décadas atrás tenía otro sentido, o la generación actual como que tal vez no lo toma de la misma manera como hace unos años atrás. Bueno, Luisa, todos, como todo ser humano, siempre podemos consolidar una devoción religiosa desde nuestra formación, y de ahí de que un buen sector baila por devoción, dice, pero también nosotros observamos que vienen a divertirse, porque la fiesta es eso, la fiesta es diversión, es alegría, se rompen una serie de esquemas inclusive, ¿no es cierto? Es un espacio de desinhibición que no se hace cotidianamente. Y yo le digo, en el caso de ustedes, de las damas, nunca una dama se va a atrever a salir con un traje de los caporales a pasear por la calle Lima, ¿no es cierto? O ponérselo en cualquier otra ocasión. En cambio, en la fiesta hay una desinhibición, con unos trajes cortísimos que en otra ocasión nunca podrían ponerse. No lo sería, claro. Entonces la fiesta cumple esa función de desinhibición, pero esa desinhibición también consolida relaciones de amistad, relaciones de reciprocidad. Y claro, cuando vienen los bloques de muchas danzas urbanas, de Lima, de Arequipa, se reúnen en grupos, ¿verdad? Y estos grupos se reúnen por varias razones. Por afinidad generacional, jóvenes. Ustedes buscan su grupo generacional, buscan su grupo de afinidad laboral, buscan grupos de afinidad
familiar. Todos esos elementos hacen de que sea un atractivo para venir aquí y bailar. Uno viene a veces por diversión, pero hay una especie de transformación cuando en el proceso de veneración, que es el lunes y martes, pasan frente al santuario, hay una especie de transformación. No lo dicen, pero yo he conversado con muchos jóvenes y lo dicen, sí, realmente me ha impresionado la Virgen, por eso voy a venir a bailar 3 años. Claro, esos 3 años algunos lo hacen por un compromiso social, pero dentro de sí a veces no lo manifiestan y hay una devoción que sí la cumple. Entonces, eso queda a veces en el subconsciente o en la propia decisión de cada danzante. Y así se van haciendo también devotos de un ícono que recién lo conocen o recién los atrae. Claro, que tal vez no lo eran, pero en el camino se van transformando y se vuelven devotos hacia la Virgen Candelaria. Sí, don Walter, hay otro factor que en estos últimos años me parece que ha influenciado también bastante, que son las redes sociales. Antes, bueno, en los 70, en los 80, hasta en los 90, uno, bueno, antes tomaba una foto en blanco y negro y se le enseñaba a la familia, por ahí alguien podía filmar y eventualmente cuando uno visitaba a esa persona le mostraba el video, pero hoy prácticamente uno hace transmisiones en vivo, en ese momento toma la foto y la está compartiendo con 100 y esas personas a la vez con otras y además hay un registro que antes era muy difícil, ¿no? Antes pues para tomarse una foto con el traje, ¿quién ha traído la cámara? Hoy pues todo el mundo está que se toma fotos, selfies, graba, publica y ha generado una difusión mucho más amplia donde cosas como la que menciona, ¿no? de la riqueza del vestuario, la hermosura, la magia de la música, las personas, digamos, esta gran concurrencia que hay en la festividad, pues se puede ver, ¿no? Porque uno filma y ve cientos de personas, coloridos, música, y se contagia, obviamente, ¿no? Entonces alguien que, vamos a Puno, pero ¿qué hay en Puno? Y uno tiene, digamos, un montón de registros para tener como referencia, ¿no? Entonces, hace unos años el registro era que alguien me podía contar o mira, te enseño acá un par de fotos, pero hoy el registro es muy amplio. Incluso esto que estamos haciendo el día de hoy y estos ciclos culturales que hace la Asociación Morenada Porteño de Puno, quedan grabados en YouTube, los vamos a editar y uno, bueno, quiere enterarme un poco más de la fiesta, puede consultar en YouTube y ahí aparece. Entonces, ¿cómo ve ese impacto de las redes sociales en la difusión, en el crecimiento de la festividad de la Mamita Candelaria? Definitivamente, pues las redes sociales a través de la imagen y sonido nos ha transformado a la sociedad, nos ha acercado, ¿no es cierto?, en los mundos distantes y es un atractivo. No es lo mismo de repente, como usted dice, una fotografía que ver todo un video que le muestran, por ejemplo, las danzas que se realizaron en tal fecha aquí en el estado de Torres Belón. Ese es un atractivo, ya se influencia. La imagen tiene un poder de convencimiento, un poder educativo grande, ¿no es cierto? ¿Quién no quisiera de repente se deja influenciar, eso es cierto, y siente el deseo de participar, siente el deseo de estar en esos contextos de repente, no solo quizá primero como visitante, como turista y después como participante directo? A todos nos sucede eso, ¿cierto? Y causa también, como decía, esa curiosidad cultural, ¿no? De conocer otros contextos o otras amistades. Pero es muchísima la gente que viaja a participar de la festividad de la Candelaria, un número muy, muy grande respecto a otras festividades en Perú, en otras ciudades, ¿no? La concurrencia es muy alta. Uno ve acá, además, muchas filiales de diferentes asociaciones, de diferentes danzas que se van preparando, y uno ve, pues, 50, 60, 80, y llegan en contingentes bastante grandes, ¿no? A esa diferencia, ¿por qué es tan marcada, digamos, en la festividad de la Candelaria respecto a otras festividades en otras ciudades en Perú, ¿no? A pesar de que uno ha tenido esa perspectiva de ser muy lejano, digamos, ¿no? Étnicamente el altiplano es pues el lugar de dos grupos étnicos importantes, quechua y aymaras, ¿cierto? Cada uno ha construido su propia cultura y sus propios matices, sus propias características, su propia cosmovisión, sus propias danzas, sus propias celebraciones.
Entonces, eso ha enriquecido a Puno en el aspecto cultural. Si inicialmente Puno, hace muchas décadas, para algunos profesionales eran zonas de castigo, eran zonas de rigor, sobre todo para los militares, eso fue, pues, ¿qué le digo? Una visión errada desde las urbes como Lima, otros contextos costeños. Pero su riqueza de Puno está, pues, precisamente en esta diversidad cultural y también en su geografía. Nosotros tenemos toda la zona circunlacustre, que es un piso ecológico fundamental. Tenemos otro piso ecológico que son las alturas, la cordillera y también la seca de selva. Entonces nos hace ricos en ello, porque la naturaleza influye definitivamente en la creación cultural. De ahí que, por ejemplo, en cada comunidad, tanto aymara como quechua, existe su propio carnaval. Entonces, muchos investigadores dicen, bueno, uno tiene 350 danzas. No, tiene mucho más, ¿no? Lo que pasa es que no han sido catalogadas. Otra cosa que hayan sido enumeradas y tampoco en su real dimensión, ¿no? Entonces faltan estudios. Y también respecto a lo que pasa aquí en Puno, eso es cierto. Nosotros, los investigadores sociales, haré una especie de retrospección. Estamos descuidando un poco la antropología de la ciudad. Entonces, en la ciudad tenemos varias ventanas para estudiar, como es esto, por ejemplo, la migración y la religiosidad de los migrantes. Es una ventana muy importante para un estudio antropológico y otras vertientes más. Y esta conferencia nos hace ver un poco también a nosotros que quizás estamos dejando algunos aspectos de la ciudad. Dejamos pasar, miramos, estamos un poco también en falta de poder producir mayor investigación en la ciudad. El migrante viene y cuando se establece aquí, asume esa identidad, se va consolidando tanto por el posesionamiento en el lugar, puede ser laboral, ¿cierto? Pero no es pues solo, él trabaja en un entorno laboral donde también hay puneños y como encuentra novedades, encuentra cosas atractivas para él, hace de que esta identidad incipiente vaya consolidándose. Y eso es cierto, hemos observado nosotros presidentes de varios conjuntos que no son puneños. Y créanme que son los más entusiastas e incluso me atrevo a decir que a veces son los más responsables. Sí, es que ya cuando estás ahí y te estableces, te vuelves puneño de corazón. Por ejemplo, a mí me ha pasado yo bailo, yo voy a Puno para la festividad y estoy ahí y es como que me enorgullece sin siquiera ser puneña, pero me siento así puneña. y es bonita esa sensación. Esa expresión, perdón, que acaba de decir Luisa, puneño de corazón, no resulta ser una etiqueta más. Esa es una convicción que se va consolidando, se va construyendo. Y eso ustedes lo están, experimentando. Entonces, bueno, yo soy jaujino, pero soy puneño de corazón. Eso no significa que uno olvide sus raíces, ¿no es cierto? Eso está bien en la mentalidad, en nuestro posicionamiento identitario. Pero el migrante va asumiendo y de ahí viene esa pequeña etiqueta, soy tal cosa de corazón. Y esa es una realidad que nos pasa a todos los seres humanos cuando cambiamos de lugar de origen a otro lugar por diversas circunstancias. En Magdalena hay una huaca que se llama Huantile, ¿no? Y cuando voy a Jauja digo, voy de Huantile a Pachacamac y de Pachacamac por el Capañán hasta Sausa, ¿no? Pero ese mismo Capañán que está en Sausa llega a Puno, claro. Y es por el camino de los arrieros, sí. Que llegaban, digamos, del Río de la Plata, ¿no? De Bolivia, para traer, pues, porque la única salida era la época de la colonia Lima. Entonces hay un vínculo ahí que de alguna manera también puede explicar por qué de repente no somos migrantes, sino a lo mejor estamos regresando o volviendo, ¿no? Sí, yo escuchaba a un antropólogo no hace unas semanas participamos en un evento latinoamericano sobre el carnaval. Ahí estuvieron Brasil, Colombia, México y Perú. Entonces, ahí se trataba un antropólogo. Antes de esa conferencia escuché otra que la deben en Ayacucho. Y él decía que Ayacucho, pues, es un lugar donde han confluido varios grupos étnicos y los daba con sus nombres, sus lugares de origen, y eso sucede, pues. Han sido poblaciones que se han ido trasladando, se han ido asentando, y ahí continúan muchos con sus propias costumbres.
con su propio vestuario inclusive, y se han posesionado de territorios, llevando y dándole el nombre de sus grupos étnicos al territorio de donde están. Y ahí que han tomado el nombre de las comunidades que se diferencian una a otra. Y si hacemos también una prospección, ¿no es cierto?, del origen etimológico del nombre de estas comunidades, nos vamos a dar con la sorpresa de que no son del lugar, sino de otro. Entonces las etimologías de los lugares de posicionamiento nos van a llevar a ver de que han migrado de otros lugares, se asentaron ahí. Entonces, por eso el Perú es un país tan diverso, porque han migrado. Pero definitivamente somos producto, pues, de la diversidad. Es un país riquísimo. Bueno, don Walter, agradecer por su tiempo, por compartirnos estos comentarios sobre la migración y devoción, y cederle la palabra para unas reflexiones finales sobre el tema. Bueno, en primer lugar yo quiero felicitarlos por esta iniciativa que definitivamente nos acerca, nos hace conocer más entre ustedes, aprendemos de ustedes, nosotros transmitimos lo que sabemos, ¿no? Lo que sabemos, ustedes también intercambian con nosotros, y es un elemento también de información valiosa, de conocimiento y de compartir, sobre todo. Eso es fundamental. Los peruanos siempre estamos con esa idea de conocernos unos a otros, de compartir lo que sabemos, lo que conocemos, y siempre también somos acogedores aquí, y ahí que todos los danzarines que vengan de otros contextos son bien recibidos en Puno, ¿no? Muchos a veces vienen a bailar y se quedan, ¿sí? Yo más que nada quería agradecer al señor Walter, porque siento que al escucharlo me lleno de sabiduría, o sea, me voy conociendo más, ¿no? Y me gusta también mucho esto, lo que estamos haciendo de la vocalía de cultura, porque es bonito, nos hace conocer más nuestros orígenes y valorarlos sobre todo. Así que muchas gracias por participar, por estar acá presente y nada más. Nuevamente, don Walter Rodríguez, muchas gracias por estos interesantes comentarios sobre la migración y la devoción en ese tercer ciclo cultural organizado por la Asociación Morenada Porteño. Con esta segunda entrevista hemos terminado ese tercer ciclo y los invitamos al cuarto ciclo, no sin antes darle un aplauso afectuoso a don Walter Rodríguez. Muchas gracias, don Walter. Gracias, un saludo también a la Morenada Porteño, a todos sus integrantes, y a ustedes felicitaciones por esta bonita iniciativa que nos hace dialogar, nos acerca, nos hace conocer, y bueno, y también se van consolidando amistades. Luisa, qué bueno que han compartido esto, yo aprendo de ustedes de mí, y bueno, y estoy al servicio de ustedes siempre. Muy buenas noches, un saludo a ustedes, felicitaciones. Muchas gracias, don Walter, un abrazo. Hasta la próxima. De igual manera, cuídense. Cuidémonos. Sí, cuidémonos. Sí,